la principal forma de construir el hábitat ha seguido la fórmula de ocupar, luego construir, buscar servicios y finalmente urbanizar. Proceso contrario a lo que comúnmente se entiende como la urbanización formal. Por ejemplo, alrededor del 70% de la ciudad de Lima es producto de procesos informales de ocupación y construcción. Las viviendas han sido construidas progresivamente, han crecido conforme lo han hecho las familias y familias que desean e insisten vivir en ese entorno de donde se hizo la primera vivienda. Esta es una realidad que merece ser atendida. Son mecanismos sensibles a las necesidades de los distintos niveles socioeconómicos los que se requieren para superar esta situación. La planificación y gestión urbana son esenciales en este proceso y deben partir por considerar los cambios globales, económicos, climáticos que impactan en las ciudades y que son de un alcance más amplio que sus delimitaciones geográficas y políticas. El cambio climático, y el Perú lo ha sufrido en gran medida en los meses recientes, requiere de toda consideración y acciones del Estado sobre los centros poblados y ciudades y que sean guiados por un enfoque de gestión de riesgos que a veces o inclusive antes no se le daba tanta importancia. Esto implica tener la capacidad a todo nivel de gobierno para prevenir y responder ante cualquier emergencia que se presente. En lo que se refiere a las construcciones integrales de las ciudades, la ciudad debe permitir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo que diferencia una ciudad de otra. La provisión de servicios básicos y la provisión de una vivienda es fundamental, pero todo lo que viene alrededor es mucho más importante porque eso sí mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Detrás del concepto de integralidad está la idea de sostenibilidad, entendido como un concepto que no se puede desligar de lo social, económico y ambiental. Estas son dimensiones absolutamente inseparables. Para esto es necesario comprender las dinámicas socioeconómicas desde una mirada territorial, es decir, entender los roles que cumplen los centros poblados y ciudades en el territorio. Este no es un proceso estático, sino que requiere de una constante evaluación para prever acciones que permitan anticipar los cambios. Esto implica una labor coordinada entre los distintos actores que de una u otra manera impactan sobre el crecimiento de las ciudades. Para una construcción integral de las ciudades se requiere una adecuada articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector público, es decir, una nueva gobernanza. En esta nueva gobernanza, tres características son fundamentales. Primero, una coordinación intragubernamental entre las distintas direcciones y programas adscritos a los sectores, entre ellos vivienda, construcción y saneamiento, que tienen que ver con el tema de las ciudades. En segundo lugar, una coordinación intersectorial entre ministerios y organismos del Estado para que las intervenciones tengan un impacto de mayor valor. Tercero, una coordinación entre los distintos niveles de gobierno, promoviendo el fortalecimiento de las capacidades a todo nivel, el mejoramiento de los procesos de asignación de recursos, el acompañamiento y supervisión de las obras. Y en cuarto lugar, una gestión transparente que articule al sector público, al privado, a la academia, a la ciudadanía, a través de mecanismos participativos. En esta coordinación es fundamental generar confianza en estas instituciones, una confianza que sea la base de un trabajo eficiente. Para mejorar los asentamientos informales que ya existen, la presente gestión tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de la población. Las acciones en agua y desagüe y en vivienda y urbanismo son guiadas por este principio. Sin embargo, somos conscientes que estas acciones son insuficientes si no están acompañadas de programas que incrementen el acceso a las oportunidades que suponen las ciudades y los centros poblados. Desde las competencias del sector, esto implica intervenir de manera integral en los asentamientos informales. Pensando en eso, no todo lo hicimos mal, en la gestión anterior creamos
un programa de mejoramiento integral de barrios. ¿Cuál era la idea? Que un asentamiento humano deprimido, después de esta intervención, se convierte en una urbanización popular vibrante. Era un enfoque integral, que incluía conversar con la población, con el municipio respectivo, hacer distintas obras de pistas, veredas, parques, losas deportivas, juegos infantiles, iluminación, pintado de fachadas, arborización. Sin embargo, este proyecto ha derivado, terminando ser un programa de pistas y veredas. Desde que he llegado al ministerio no cesan la llamada de alcaldes por su expediente de pistas y veredas. Entonces yo tenía la duda si el Ministerio de Vivienda lo habían convertido en la Municipalidad General del Perú, porque a quien le corresponde hacer pistas y veredas son a los municipios, no es al gobierno central. ¿Qué sentido tiene que el Ministerio de Vivienda se convierta en un intermediario entre el Ministerio de Economía y las municipalidades para asignar fondos para pistas y veredas? Y resulta que este programa, Mejoramiento Integral de Barrios, en vez de mejorarlo y crecerlo, derivó en ser un programa de pistas y veredas. Tal es así que terminó financiando un puente en un asentamiento humano, se llama asentamiento humano Miraflores. Sí, el puente de Viena en Miraflores, en ese asentamiento humano tan deprimido, ese puente fue financiado por el programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Obviamente, vamos a reestructurar este programa, ya lo hemos reestructurado, no financiamos más pistas y veredas, sí vamos a financiar intervenciones urbanísticas, donde el municipio también ponga algo para que muestre su interés y además asegure que se mantenga esa infraestructura que se va a construir, donde los pobladores también aporten algo, y si no tienen con qué aportar, colaboren en el pintado de fachada, nosotros ponemos las pinturas y que ellos pinten. Y vamos a también buscar que las intervenciones no tienen por qué ser ni baratas ni de mal gusto, que sean intervenciones que pongan el estándar en esos distritos para que a partir de ahí los alcaldes vean que tienen que hacer algo igual o mejor en otras zonas, tomando en cuenta comercio, educación, recreación, todos los aspectos necesarios para hacer de esos lugares, repito, urbanizaciones populares vibrantes. Esto supone apuntar a mejorar simultáneamente los servicios de agua y saneamiento, de vivienda, a través de los distintos programas que tenemos. Significa hacer espacios públicos y equipamiento urbano, mobiliario, espacios de reunión, espacios de aprendizaje, y que estas intervenciones no solamente signifiquen mejora de infraestructura, sino mejora de la calidad del barrio, mejora de la calidad de vida de esta gente. La conectividad de estos asentamientos con el resto de la ciudad también es muy importante y es algo que tiene que contemplarse, permitiendo que los ciudadanos accedan a mayores beneficios, reduciendo tiempos y costos de traslado. Lo central en las intervenciones que buscan mejorar estos asentamientos informales es buscar que los habitantes puedan acceder a las oportunidades que implica una ciudad. Existen experiencias en Latinoamérica que han logrado este objetivo y son realmente muy ilustrativas. Eventos como estos nos ayudan a intercambiar experiencias y muchos de estos temas ha sido tocado por la academia también, con las cuales esperamos en las próximas semanas y en los próximos meses poder tener una mejor relación para juntos construir esas ciudades que todos nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su diagnóstico, reflexiones y los aportes para transformar y reducir las brechas. A continuación, entonces, invitamos a nuestros panelistas a subir. Primero al señor Mario Burbano de Lara, consejero del Gobierno para el programa Casas para Todos en Ecuador. Señor Gonzalo Delgado, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de Construcción. A Nicolás Galarza, de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Martin Smolka, del Lincoln Institute, también nos visita de Estados Unidos. A Rodolfo Suárez, nuestro intendente de la ciudad de Mendoza, Argentina. Y, por favor, señor ministro, de nuevo acompáñenos en el panel. Presentamos a nuestra moderadora, Andrea Bernal, periodista de NTN 24, que viene de Colombia.
Buenos días todavía. ¿Me está escuchando? ¿Me escuchan bien? No, creo que está bajo. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias, ahora sí, mejor. Buenos días a todos. Es un honor para mí poder participar en esta conferencia, gracias a CAF y pues el lujo de panelistas con el que podemos conversar. Tenemos una hora. Así que aprovechémosla. Son libres de mencionar, comentar cuando otro de sus panelistas esté conversando, que quieran aportar al tema. Y me encantaría empezar por el ministro, porque tuvo una segunda oportunidad, ya nos ha dicho, ¿no? Y justamente, señor ministro, en esa primera oportunidad, a esta segunda oportunidad, analicemos o enfoquémonos justamente cómo ha sido esa evolución de la vivienda social en el país. ¿Pudo usted ver esas diferencias? ¿Cómo han ido esos pasos? Bienvenidos a todos. Bueno, en realidad, en lo que se refiere a la evolución del sector vivienda, yo hubiera esperado una mayor dosis de creatividad y desarrollo, digamos, de estos programas. Realmente pocas cosas han cambiado. Y todos sabemos que ninguno de estos programas son estáticos. Estos van evolucionando en función a las necesidades, se van generando nueva oferta de cosas. Por ejemplo, el Estado no está obligado a crear viviendas para que todos sean propietarios. Sería una gran cosa. El Estado está obligado a brindar una solución de vivienda. Puede ser alquiler. Eso es absolutamente válido. Y es lógico, porque no todos tienen por qué tener los recursos para comprarse una vivienda propia. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando la posibilidad de un programa de alquiler para parejas jóvenes con un bono del Estado, de tal forma que estas parejas jóvenes en unidades habitacionales muy pequeñas, de 30 a 40 metros cuadrados, puedan vivir y tengan 4 años el disfrute de este bono, para que en esos 4 años puedan ahorrar y tener los recursos para poner la cuota inicial para un programa de techo propio o en mi vivienda. A los 4 años se suspende el subsidio, pero se le da esa oportunidad a estas parejas jóvenes de poder generar los dineros de la cuota inicial para ir a un programa y poder comprarse su propia vivienda. Entonces, pocas cosas cambiaron, quizás hubo una ausencia de creatividad en ese sentido, y sí hubo también por parte del sector, y repito, fue un defecto que hubo desde la primera gestión, una ausencia total de visión como ciudad, una ausencia de política urbanística por parte del Ministerio de Vivienda, que es el ente rector en ese sentido. Y creo que eso es algo a lo que nosotros nos hemos propuesto en esta vez cambiar, que el Ministerio de Vivienda ejerce ese rol de ser el Ministerio de las Ciudades, y que juntamente con la academia, que mucho ha trabajado a este respecto, con los colegios profesionales, poder hacer una ciudad amigable, una ciudad que en verdad mejore la calidad de vida de sus habitantes. Gracias, señor ministro. Señor Lara, en la punta. En Ecuador hay un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Moreno, y implementa un programa de viviendas, Casa para Todos. Un reto sin duda, porque también reciben de un gobierno de 10 años en el poder, y me gustaría saber cuál es la situación de Ecuador o cómo se dejó al Ecuador en términos de vivienda y cuáles son las expectativas de este programa, Casa para Todos. Gracias, Andrea. A ver, sí, escasamente hace 3 semanas acepté el reto del presidente Moreno de hacerme cargo de este cuantioso programa de 325,000 viviendas que con el que se pretende atacar al segmento más vulnerable de la población, a la pobreza más extrema del país. Todos los programas anteriores en Ecuador de vivienda han sido más bien programas para más o menos alrededor de la idea del ahorro, bono o crédito, hacer programas que van a aquella población que sí tiene alguna capacidad financiera, que sí tiene alguna capacidad crediticia. Este pretende atacar al segmento más bajo de la población. Y naturalmente el presidente Moreno en su campaña ofreció en buena parte que una buena parte de estas viviendas serían gratuitas. Pero claro, el modelo que estamos implementando
si bien va a mantener algún concepto de gratuidad, tiene como componente muy esencial la corresponsabilidad, es decir, la idea de gratuidad absoluta no existe y no puede existir. Como decía el señor alcalde de Lima esta mañana, la pobreza tiene que hacerse con dignidad y con esfuerzo, tiene que ejercerse con dignidad y con esfuerzo. Y creo que lo que estamos haciendo para combatir esta idea de gratuidad es montar dos herramientas que nos van a ayudar en este tema. La idea del arrendamiento con opción de compra para aquellos segmentos que sí pueden hacer algo de copago, y la idea de una hipoteca social, que es para aquellos que no pueden hacer algún abono económico, pero que sí pueden comprometerse para hacer una devolución de ese subsidio que van a recibir con algún acondicionamiento y algún acompañamiento. Estos dos instrumentos nos permiten además instrumentar alrededor de ellos obligaciones del ciudadano para mantener esa vivienda, para cuidarla y para que durante su proceso de tenencia puedan articularse sobre esas familias vehículos de acompañamiento social. El programa Casa para Todos pertenece a un programa más grande que se llama Toda una Vida, y Toda una Vida pretende llevar a las familias pobres acompañamiento durante las diferentes fases de la vida del ciudadano y sobre todo de los más pobres. La misión Ternura, que habla de los niños hasta los 5 años de edad, el de madres, el programa de los jóvenes, el de los adultos mayores, en fin. Entonces, con una herramienta como la hipoteca social o con una herramienta como el arrendamiento con opción de compra, podemos derivar sobre esa misma herramienta el acompañamiento para que todas estas herramientas trabajen sobre esas familias. Solo una precisión, ¿esto simplemente tiene la inversión estatal? No, penosamente la situación financiera de Ecuador, como todos sabemos, por su alta dependencia en el petróleo, pasa a la economía ecuatoriana por un momento bastante apretado. El endeudamiento público no podría ser la única fuente para manejar un programa de esta naturaleza. Entonces, la idea de esto es que más bien el Estado sirva estos subsidios, pero más bien buscar instrumentos de financiamiento externos, no separados y distanciados del Ministerio de Finanzas para que este programa pueda ser solventado. Pregunto eso, señor Delgado, bienvenido, porque ¿cuáles son los principales obstáculos y cómo se abordan para estimular justamente esa inversión privada en la construcción de vivienda social e infraestructura? Porque vemos sin duda que los programas vienen del Estado, pero a veces se quedan cortos cuando hay un país pasando por una compleja situación económica o viene un terremoto y hay que parar ciertos proyectos y la inversión privada es casi nula. No sé qué tan buen socio es el agente privado. Bueno, primero, muchas gracias. Son dos temas diferentes. Uno es la solución de vivienda y el otro es la solución de infraestructura, y el enfoque debe ser diferente. Digamos, para el caso de vivienda es imprescindible que el privado pueda actuar. Entonces es imprescindible que el privado pueda tener seguridad que a largo plazo puede desarrollar la figura de vivienda que tiene la seguridad que va a ser repagada en su momento. Para eso necesita ciertas características de estabilidad financiera, de reglas claras, de programas, digamos, de planeación de la ciudad, uso del suelo, etcétera, para que pueda ofrecer ese producto. Pensar que lo puede hacer el Estado en el tema exclusivamente de la vivienda es muy difícil. El Estado debe quedarse básicamente en una figura que se ha tratado de manejar, pero, digamos, y en Costa Rica, tal vez yo soy de Costa Rica, un país pequeño, hemos usado, y tal vez a veces es más fácil poner algunas soluciones, un banco de segundo piso que lo que hace es canalizar fondos a los bancos comerciales para que estos a su vez coloquen el dinero en el usuario final. Estuvimos hace unos días en la Federación en Argentina y ellos están utilizando una figura diferente que es unas reglas claras, un marco hipotecario diferenciado para el desarrollador donde le dan 2 años para generar esas viviendas e inmediatamente tiene ya asegurado cuál va a ser el esquema de financiamiento para el cliente final. Entonces hay un encadenamiento bastante interesante. Yo agregaría que, digamos, faltaría ahí una figura intermedia. Usualmente los créditos de vivienda son de 15, 20, 30 años. Esos fondos o esos dineros, hipotecas, quedan en fondos de pensiones probablemente después de 3 o 4 años. Se ocupa un ente, que podría ser ojalá la CAF,
que genere, digamos, el financiamiento de corto plazo de 3, 4 años, mientras esos créditos en buen estado pasan a un fondo de pensión y vuelva a incrementarse, digamos, el fondo para ello. Está el tema de infraestructura, que es la otra parte de la pregunta, y eso necesita o sufre también el mismo problema que sufren los proyectos de infraestructura. No están bien preparados y por eso no podemos desarrollarlos. En el caso de las ciudades tampoco tenemos una programación, un planeamiento de ciudades bien hecha. Y como decía el ministro de Vivienda, cuando no hay una solución hay una invasión. En estos momentos ya las tenemos y necesitamos empezar a generar nuevas urbanizaciones. Una manera ha sido, y esa sí tiene que ser a través de los estados y de los gobiernos, y de una recuperación vía impuesto, es básicamente cambiar el entorno de las ciudadelas, de los entes urbanizados o invadidos, en función de densificar, de cambiar el ambiente, de generar un espacio donde permita la educación, el esparcimiento, la salud y la seguridad. Básicamente podríamos decir que si uno va a comprar una vivienda, difícilmente va a invertir en un barrio que uno dice esto no tiene futuro. Es importante que el barrio donde uno va a invertir y va a empeñar 30 años de su salario sea un lugar que se ve con futuro. ¿Cómo se lo puede lograr eso? Bueno, hay diferentes maneras, planeación desde cero, que es lo más fácil, sin embargo no es lo más usual. Hay otro mecanismo que es empezar una intervención ordenada, y hay ejemplos de ello en Colombia. Me parece que la frase era lo mejor para los pobres. En Costa Rica se siguió con urbanizar ciertos precarios o invasiones, básicamente no arreglando viviendas, sino únicamente arreglando la infraestructura y generando todos esos servicios. Interesantemente, la calle que se arreglaba y los barrios o el área de incidencia implicaba toda la avenida que se arreglaba, más 50, 60 metros más. Las viviendas solas se iban mejorando. Eso significa que la gente que está viviendo ahí no es pobre. O sea, en realidad la gente va a las ciudades porque tiene oportunidades de mejora. Eso es la realidad. Entonces, lo que les sucede ahí es que necesitan adecuarse a ese nivel de infraestructura. Si logramos mejorarla, entonces las viviendas van a mejorar. Pero indudablemente ahí necesitamos también un ente financiero que planee y genere, digamos, reglas claras de largo plazo para poderlo lograr. Nicolás, porque hay un debate donde lo tenemos claro, las ciudades se expanden a paso lento, pero mientras la población aumenta rápidamente. Y las ciudades con mayores tasas de expansión pues tienen mayores niveles de equidad según los estudios. Sin embargo, hay una polémica cuando se habla de las ciudades, de si es densidad versus expansión. ¿Por cuál empezamos? ¿Hacemos las dos? ¿O hay cómo escoger una? Nicolás. Es muy interesante que se plantee la pregunta como una especie de dicotomía o como alguna especie de situación enfrentada. Nosotros desde la Universidad de Nueva York centramos nuestra investigación y nuestras acciones en campos en lograr las dos. Por un lado, entender cómo de manera más eficiente podemos promover la densificación y por otro, haciendo acciones en terreno directamente con municipios, permitiendo que los municipios tengan una planeación de su expansión más ordenada. Pero, digamos, viendo eso un poco más en detalle, para hablar de la una o la otra, o la una y la otra, recientemente acabamos de hacer un estudio en donde medimos los patrones de densificación en 10 ciudades, viendo cómo se habían densificado y a qué factores se debía la densificación de alguna de estas ciudades. Y lo que uno encuentra viendo la información es, un ejemplo, la ciudad de Cairo. El 15% del crecimiento poblacional pasó en la zona que ya estaba consolidada. Cerca del 85% de la población que llegó a la ciudad llegó a zonas nuevas, a nuevos asentamientos que desarrollaron. En contraste, puede ver uno que en Bogotá fue una proporción contraria, aunque Bogotá es uno de las excepciones frente a la norma. Lo que uno identifica es que la mayoría de ese crecimiento poblacional se asienta en nuevas zonas. De tal manera que uno puede identificar que la mayoría de la densidad o de la densificación pasa a través de un hecho de saturación, es decir, hay unos lotes vacantes que se construyen con el tiempo, pero si uno ve las proporciones y los niveles de demanda de suelo, etcétera, tiene que darse cuenta que tiene que tomar unas acciones importantes
en el sentido de planificar la expansión. El ministro hablaba que afortunadamente había tenido una segunda oportunidad. Es súper importante que hoy tomemos acciones concretas para que en la tercera oportunidad del ministro no le toque hacer de nuevo programas de mejoramiento de vivienda, sino que hayamos tomado las acciones concretas para que la gente que va a llegar y va a venir. Esta mañana el presidente Carrera nos mencionaba que vamos a pasar del 80% de la población urbana en América Latina al 90%. Estamos altamente urbanizados, sí, pero vamos a seguir creciendo también. ¿Y dónde están esas acciones? Con un agravante, y es que en América Latina hemos redescubierto los centros, han venido implementándose unas políticas públicas muy interesantes de recuperación del centro, y tristemente algunas zonas centrales que solían ser refugio para algunas poblaciones de bajos recursos son menos hospitalarias estos días para las personas, porque son las personas de altos recursos las que se están ahora también asentando en el centro. Entonces, lo que nosotros definitivamente sugerimos es, hay que hacer las dos, pero es fundamental que hoy tomemos acciones concretas para plantear una expansión ordenada, de tal manera que no tengamos que continuar en un paradigma que lleva 30 años haciendo una planeación urbana reactiva, apagando incendios, haciendo formalización o las veredas de las que hablaba el ministro. Y frente a eso, hay dos modelos. La pregunta no es si expandir o no expandir, sino expandir mal o expandir bien. Yo creo que hay suficiente documentación de lo que ha pasado en los últimos años con la política de expansión de México como un ejemplo no deseable. Eso no significa que toda la expansión sea mala. Y hay mecanismos, nosotros en particular desde la universidad sugerimos una aproximación minimalista, basada en establecer una red de derechos viales que permita servir de columna vertebral e identificar otro de los patrones fundamentales de los que mencionaba esta mañana el vicepresidente Carrera, que es el espacio público. En la medida en que hacemos densificación, tenemos que tener en cuenta que también estamos saturando los espacios públicos existentes. ¿Dónde va a estar ese espacio público cuando hay una crisis de demanda de espacio público en las ciudades latinoamericanas? Entonces, todas las personas que manejan temas de vivienda trabajan muchísimo temas de densificación. Yo creo que hay muy buenas prácticas interesantes a lo largo de América Latina en ese sentido, pero lo que tenemos que hacer ahora es, para los próximos ministros de vivienda, que no tengan que hacer esta planeación urbana reactiva, tomar decisiones y acciones hoy hacia futuro para que esa expansión sea ordenada y permita integrar a todas las personas de todos los ingresos al mercado laboral y a la oportunidad. Intendente, es que hoy miraba, haciendo mi tarea, para sentarme aquí con los expertos del tema, un titular en uno de los escritos que decía: el progreso de América Latina está amenazado por sus ciudades. Los altos costos de la vivienda, las largas distancias, el déficit del transporte, el trabajo informal, pues son algunos de estos obstáculos en las ciudades que no permiten que América Latina progrese. No sé si está de acuerdo con la frase, y de todas maneras ahondar también en otro ejemplo importante que es, por el otro lado, el plan de renovación urbana, el más importante de la historia que se ha hecho en Mendoza, que usted preside. ¿Tiene en conflicto justamente el progreso de las ciudades o esta expansión de las ciudades frente al progreso de cada país y de nuestra región? Bueno, buenos días. Gracias a CAF por la invitación. Las ciudades pueden generar problemas, pero también pueden generar soluciones. La ciudad de Mendoza es el centro de un área metropolitana de 1.200.000 personas aproximadamente, compuesta por 6 municipios, y ha ido creciendo a lo largo de los años como una mancha de aceite en un territorio desértico como es la provincia de Mendoza, donde solamente el 3% del territorio tiene acceso al recurso hídrico, sin ninguna política de planificación, generando barrios privados en las periferias y en zonas fértiles, donde la gente que vivía en la ciudad sí iba a vivir a esos lugares. Este proceso de años llevó a que la ciudad fuera bajando su densidad, a quedar a veces desierta en ciertos barrios de la ciudad, porque ya la gente vivía afuera, venía a trabajar y se iba. Y este proceso urgía cambiarlo. Después del cambio de gobierno, de trabajar en forma conjunta entre la nación, la provincia y el municipio, y entre los municipios, se está revirtiendo. La manera de revertirlo era a través de darle valor a la ciudad. La forma de darle valor a una ciudad es invertir en infraestructura
Infraestructura que abarque todos los aspectos. Uno que tiene que ver con la productividad de la ciudad. La ciudad de Mendoza es capital internacional del vino, es una de las capitales internacionales del vino. El turismo es una fuente de productividad y de empleo muy importante. Para eso había que hacer un aeropuerto nuevo, hay que invertir en infraestructura de embellecimiento de la ciudad, soterramiento de cables, calles nuevas, veredas, teatros, parques. Por eso, como vos decías, es la inversión en obra pública más importante de la historia de la ciudad, más importante que la que se hizo en el año 1861, cuando la ciudad prácticamente desapareció con un terremoto. Y esa infraestructura no tiene nada, no solamente que ver con esto, sino tiene que ver también con barrios carenciados, que a 5 minutos del centro de esta ciudad había barrios que no tenían agua, luz, cloacas, veredas. Gracias al aporte del gobierno nacional se está invirtiendo en el programa de pobreza cero que ha llamado el presidente Mauricio Macri en esos barrios. O sea, es una ciudad, pareciera hoy día que está destruida porque hay obras por todos lados, pero ya está generando ese valor potencial que se está generando, se traduce en el municipio con la cantidad de pedidos de construcción de edificios, de casas, y también tiene que ver con lo que decíamos del centro, revalorizar el centro, llamamos centro a cielo abiertos, donde la gente vuelve a la ciudad. Y para cerrar, y hablando del tema de las plusvalías, en el centro de la ciudad existen 24 hectáreas de ferrocarriles que junto con el gobierno nacional estamos llevando adelante un plan urbano para que haya parques, viviendas, oficinas, integrar también a los distintos sectores sociales en ese lugar y con la venta de esos terrenos destinarlos al programa de pobreza cero en el mismo área metropolitana. Así que estamos muy entusiasmados con estas políticas, con todo esto que está ocurriendo, mirando al futuro y levantando la ciudad. En este caso, nosotros somos partidarios que hay que densificar, que hay que compactar la ciudad, porque no tenemos opciones de crecer hacia otros lugares. Y me da el tema sobre la mesa, intendente, para hablar con Martín, que no me he olvidado de él, sobre su experticia, es justamente la plusvalía. ¿Qué ha funcionado, señor Smolka, en la región para justamente esa captura de la plusvalía como metodología para financiar infraestructuras para la mejora del hábitat? ¿Qué ejemplos hay? Bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. Quisiera empezar haciendo unos pequeños comentarios rápidos sobre cuando se invierte en infraestructura, etc., hay valorización del suelo, ¿no? Y hay siempre lo que conocemos en general, la regla que ha sido históricamente en América Latina, y no solo en América Latina, pero en el mundo en general, pero en América Latina de una manera bastante más acentuada, es oportunidades perdidas de haber hecho cosas mejores con valorizaciones de suelo que en últimas deberían ser públicas. Y le explico ahí ahora tengo un amigo que en el alto de sus casi 80 años ha trabajado extensamente sobre temas urbanos y aprendió algo, y dice que la cosa más importante que aprendió en toda su vida, en los últimos 40, 50 años de vida profesional, es que hacer ciudad con plata es mucho más fácil que sin plata. ¿Solo hacer ciudad o cualquier cosa? Sí. Y la gran cuestión es que hoy por hoy, con todo lo que se está hablando ahí, estamos hablando ahí que la expansión urbana, hoy por hoy, se hace, principalmente las ciudades cuanto más grandes son, se hace a costos crecientes de infraestructura. No es que los costos de infraestructura para absorber mayor población se disminuye, aumentan, y aumentan vertiginosamente, ¿no? Entonces, el tema fuerte es cómo financian eso. Los datos de Kinsley dicen que entre 1950 y 2015, 80% del crecimiento del valor de las viviendas en el mundo fueron esencialmente explicadas por el aumento del suelo. No es la construcción, probablemente, es suelo que está por detrás de eso. La infraestructura, por ejemplo, cuando se hace infraestructura de lo que se dice siempre $1 trillón de dólares para recuperar las infraestructuras que no hay
hay más 600 billones que se agrega a eso solo por el suelo. Entonces estamos hablando ahí de mucha plata. Y ahí efectivamente hay una serie de experiencias que ya demuestran cuánta plata está por detrás de esos procesos. Y doy aquí algunos ejemplos. En São Paulo se están usando un instrumento llamado CEPAX, que es una, no voy a entrar en el detalle que va a tomar mucho tiempo, pero es una subasta de derechos de edificabilidad que los desarrolladores pagan con mucha facilidad, aliás, con una sonrisa de orilla a orilla, porque les interesa eso. Y en dos grandes operaciones urbanas, que son operaciones urbanas, son grandes polígonos donde se reestructura, se redesarrolla esas áreas. Ya se arrecadaron en dos de ellas algo como 3.8 billones de dólares. Ya lo sé que eso para ustedes, a maior parte que está aquí, no es plata, pero en São Paulo es alguna plata. Eso sirve. Y eso no es la única cosa. ¿Qué es eso? Eso es esencialmente pago, esta plata, si no fuera subastado por la ciudad, por los derechos de la transformación urbana que se está haciendo en esos polígonos, iba directamente a los bolsillos de los propietarios. La ciudad como un todo, hoy por hoy, eso solo para adelantar una otra discusión que tiene que ver con eso, estableció que el coeficiente de aprovechamiento del terreno, si tú eres propietario del suelo, tú tienes derecho a edificar una vez el tamaño del suelo. Todo lo que la zonificación te ofrece por demás, tienes que comprar ahora de la ciudad. Dice, eso es imposible, eso pierde una serie de derechos. ¿Sabe cuántas apelaciones judiciales hubieron cuando ese cambio radical en la forma de se financiar la ciudad procesó en São Paulo? ¿Sabe cuántos fueron? Cero. Cero cuestionamientos judiciales de los propietarios del suelo. Porque ahí se puede explicar eso extensivamente. Si quieren, me dan tiempo, le explico en detalles sobre esa cosa. Pero se vende, afuera de los polígonos urbanos, también se vende suelo cuando un desarrollador quiere desarrollar aprovechar el coeficiente de aprovechamiento en algún lugar es 3, digamos. Va a tener que pagar de 1 a 3 a la ciudad. De eso se está generando ahora, que el mercado está muy bajo, por la crisis en Brasil y en São Paulo en especial, algo como entre 60 a 100 millones de dólares al año, que son platas que de otra manera iba al bolsillo del propietario. ¿Eso aumenta el precio de la vivienda? Al final, ¿el desarrollador transfiere el precio? No, porque ahí, eso también es otro tema que si quiere podemos ahí también expandir un poco, pero esos son platas que dejan de ser apropiadas por los propietarios, pero son movilizadas por la ciudad para hacer, y esa plata tiene que ser usada en ¿qué? En infraestructura, vivienda social y así por delante. Son alternativas de financiación y eso te lo digo, por ejemplo, en Bogotá mismo hay obras públicas en torno de $1 billón financiadas por contribución de mejoras, que la gente dice que no se puede hacer, que es la cosa más obvia que se hace ya desde 500 años. O sea, las ordenaciones filipinas y manuelinas ya tenían eso previsto. Entonces, eso es algo que tiene una tradición brutal. Perdón, me gusta hablar sobre eso. El tema que nos une hoy es el de generar mayor equidad e inclusión. Y les voy a poner un ejemplo, no sé quién quiera primero opinar sobre, cuando hay ideas, por ejemplo, como la de un exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, donde sin duda era muy polémica. Justamente este alcalde buscaba luchar contra la segregación, decía él, ¿no? Y puso sobre la mesa un proyecto para construir vivienda social de estrato 1 y 2, en Bogotá es por estratos, en lugares donde vive la gente de estrato 5 y 6. Había terrenos del municipio y fue la propuesta que se hizo. Y realmente fue muy polémica, no llegó a nada, pero pues veíamos de todo, ¿no? Desde que cómo, si ahí no hay hospitales, no hay accesos para los colegios, la gente hablaba de inseguridad. No sé si Nicolás, que es colombiano, quisiera un poco hablar de eso en torno a, y después con el señor Lara, que me pidió la palabra, si estamos hablando de generar mayor equidad e inclusión sobre todo, ¿qué tan viables son este tipo de propuestas? No sé, señor Lara primero y voy con Nicolás luego. Gracias, Andrea. Bueno, cuando uno enfrenta un programa masivo como el que yo estoy enfrentando de 325,000 viviendas, uno siempre piensa que la manera más fácil de atacar a eso es con programas masivos de vivienda.
Felizmente de esos 325.000, el 60% es rural, entonces no se presta para ataques masivos de esa naturaleza. Y ahí la problemática rural es absolutamente diferente, hay que manejarla con otras herramientas, son construcciones en sitio propio, se requiere una capilaridad social absolutamente diferente. Pero en el tema urbano creo que cometemos muchísimos errores en la forma en que ejecutamos esos programas. Y esos programas lo que hacen es congestionar más las ciudades y generar guetos automáticamente, porque hacemos programas de vivienda para los pobres y automáticamente los estigmatizamos y generamos bodegas de pobres, bodegas donde creemos que por hacerlas ahí van a converger todos los pobres de la ciudad a esa bodega. Esa es una visión, además de cruel, incorrecta de la realidad de la pobreza. El pobre ejerce su pobreza donde la quiere ejercer, está cerca de donde le conviene estar. Y por consiguiente lo que hay que buscar es una solución que sea espacialmente adecuada para las familias, inclusive las más pobres. Y eso nos lleva a la pregunta que Andrea hacía este instante, que es el tema de la inclusividad. Si no hacemos soluciones incluyentes, si no hacemos barrios incluyentes y no hacemos programas de inclusividad, esto se revierte automáticamente y lo único que vamos a generar es más pobreza y más guetos, más inseguridad y todas las consecuencias de la no inclusividad. La política de hacer forzosa, obligatorio, ciertos porcentajes de vivienda social en todos los segmentos es una política que está siendo adoptada ya en muchas partes del mundo. Y nosotros estamos preconizando en este programa de Ecuador un programa de inclusividad en los segmentos más contiguos de esta pirámide de pobreza más baja. Nicolás. Bien importante esto. Digamos, me recuerda de una frase famosa que tiene el Nobel de Paz, Muhammad Yunus, cuando empezó todo su esquema de inclusión financiera y bancaria, donde él decía que hablaba con las personas que él estaba trabajando, que eran personas de bajos recursos, y los bancos. Él decía que no le quedaba claro quién estaba más asustado el uno del otro, si las personas de bajos recursos de los bancos o los bancos de las personas de bajos recursos. Y este era el caso. Exactamente. Entonces es un tema por lado y lado, y yo creo que el tema que menciona Mario es muy importante por el tema de el estigma, ¿cierto? Y en muchos lugares, digamos, en varias partes del mundo, y mucha gente habla bien de la política de vivienda de Manhattan, por ejemplo, donde estamos nosotros, donde se ven los proyectos de vivienda desperdigados por lado, y son guetos. Por más de que están en Nueva York, son guetos, el comercio es malo, no hay usos mixtos, y es muy difícil graduar estas zonas de focos de pobreza y de inseguridad cuando se tiene este tipo de intervención. Ahora, es importante también pensar en la escalabilidad. Tú nos preguntabas por el tema puntual de lo que pasó. Pues listo, digamos, como un tema de segregación, sí, hubo algunos estudios que mostraban que el costo de la canasta familiar en esas zonas era mucho más elevado de lo que cualquier persona podía pagar. Como un ejercicio de segregación no podría verlo, y no deja de ser interesante, pero vamos, eso no es solo en Bogotá. En Nueva York tenemos también el famoso, la zonificación inclusiva, y a mí en particular me cuesta un poco de trabajo entender cómo Nueva York, probablemente la ciudad con ingreso más alto del mundo, hoy en su implementación de zonificación inclusiva la hace a través de una lotería. Porque, por supuesto, la demanda de vivienda es lejos superior a lo que se ofrece en el mercado. Entonces, y hay que ver, particularmente en estos casos de Nueva York, digamos, para ver algo que sí se implementó, no como lo que quedó en Bogotá, uno se pone a ver el ingreso promedio de una persona que opta por estos apartamentos de zonificación inclusiva, y el ingreso que generaría rentar ese apartamento en un año, y puede ser hasta 3 o 4 veces el sueldo anual de esa familia. Entonces tenemos que ver realmente cuál es el impacto y cómo estaría una persona mejor al final, y esos recursos de manera escalable, cómo estarían mejor intervenidos, más allá de un, digamos, caso icónico o bonito que puede verse en el papel, pero que en términos de impacto termina siendo marginal. Señor Smolka, ¿quiere sumarse? Sí, un comentario rápido. Es que no nos iludamos sobre las perspectivas y el desafío que es de producir vivienda social inclusiva, ¿no? Hay una cosa, y ahí ya lo mencionaron, si se mete una
vivienda social inclusiva en interstícios urbanos, la probabilidad de que esas zonas sean colonizadas rápidamente por sus vecinos es altísima. Desaparecen en 3 tiempos. Y se hace en grande escala para resistir a eso, lo que sucede es que vienen guetos como están. Entonces, entre esos dos polos, no se sabe. Alguien que va a descubrir cómo hacer eso va a ganar el Premio Nobel de Economía Urbana, ¿no? ¿Cómo resolver ese problema? Pero sabemos de alguna cosa que puede caminar en esa dirección. Una de ellas es, las ciudades, lo que comanda el uso del suelo de la ciudad es una cosa llamada que todos los evaluadores de inmuebles, todos los desarrolladores y constructores saben que es la doctrina del mayor y mejor uso, que es la competencia entre uso del suelo hace que el uso que más puede pagar es lo que va a elevar, va a poder producir que la vivienda de más alto valor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo enfrentar la tiranía del mayor y mejor uso, que es lo que el mercado impone de usos en distintas partes de la ciudad? Uno de los antídotos a ese tipo de cosas es, digamos, deshidratar los precios del suelo de una parcela que en general no debería estar siendo cobrada de quien estaría siendo usando el suelo. Y una de las maneras de esa es hacer esa separación entre el derecho de construir y el derecho de propiedad, que es lo que se está haciendo hoy por hoy ya en varios lugares. De alguna manera Colombia tiene eso, en Ecuador acaban de pasar una ley fuerte de eso, Uruguay tiene eso, está empezando esa cosa, la gente tomar conocimiento, Argentina está en eso ahora también, de que por qué estamos regalando mayores densidades que son producidas, viabilizadas por el esfuerzo colectivo con infraestructura y servicios a los propietarios. Parte de esa plata debería estar siendo utilizada por un lado, de la colectividad financiar esas infraestructuras y por otro lado, viabilizar la vivienda social. Entonces, un suelo que antes con el mayor y mejor uso vale 1.000, pero 800 de esos son plusvalía, si quieres. A 200, tú puedes meter vivienda social, a 1.000 no puedes. Y hables con cualquier desarrollador urbano de cualquier grande ciudad y dice, ¿por qué no logran producir más vivienda social? No encontramos suelo urbanizado a precio compatible. Eso es el tema. Sí, yo cada vez que lo escucho a Martín, se me ocurren ordenanzas y leyes. Apunten todas. El infierno. Sí, no, de hecho, no se lo he contado a él, pero se lo voy a contar ahora. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo escuché. Y me fui con todo este tema de la plusvalía, y en realidad tiene que ver con el código urbano. Entonces, hicimos una ordenanza de plusvalía, la llamamos así, para evitar, primero para beneficiar la infraestructura urbana y segundo para evitar la corrupción, porque muchas veces ese valor va al propietario y otras veces va a funcionarios públicos. Da transparencia cuando esto se empieza a conocer, y realmente los empresarios lo tomaron muy bien y hemos ya desarrollado centros de salud, gimnasios, infraestructura, con el mayor valor que tiene el propietario sobre el terreno. Entonces, uno que a la vez le está dando infraestructura, y porque tiene infraestructura va y construye, y quiere construir más, bueno, que se lo devuelva a los vecinos en obras. Y el otro tema es lo que tiene que ver con la mixtura social. Es un tema que está muy en debate en la Argentina, porque a partir de la sanción de la ley de las PPP, que le llamamos políticas entre lo privado y lo público para desarrollo, se exige que todo el sistema tiene que tener el 30% de vivienda destinada a área social de los recursos más bajos. Y lamentablemente, y no lo vamos a ocultar, es un debate que se da, que los emprendimientos por ahí la gente no quiere vivir en un mismo edificio con alguien que no tiene a lo mejor su mismo nivel de ingreso, porque ese 30% tiene que ver lisa y llanamente con los ingresos. Y ahí se está dando el debate. Este es un debate que se está produciendo en forma permanente, y para no quitar más tiempo, en ese barrio que yo les contaba recién, que no tenía agua, luz, cleaca, 5 minutos del centro de la ciudad, está pegado a otro barrio, que era un barrio formal, hecho en la época de los militares, de casa bien consolidada, un barrio muy lindo. Este barrio reclamaba a la ciudad permanentemente el cierre con una pared, un debate muy intenso, y ahora que nosotros ya hicimos la infraestructura, ya hicimos un parque colindante entre los dos,
el esponjamiento de este barrio significó aperturas de calles que le sirven a este barrio. Ahora se reúnen los vecinos y yo adrede un poco le dije, bueno, vamos a arrancar con la obra del cierre. No, bueno, veamos, y realmente es un hecho que a nosotros, desde las políticas públicas, nos ha sorprendido gratamente cómo cuando el Estado llega con infraestructura y dignifica, integra a la gente. Así que es una linda experiencia. Y cierro la ronda con el ministro. También más adelante, ministro. Bueno, nosotros aquí en Lima tenemos un par de conjuntos habitacionales muy grandes, quizás son los más grandes. Uno que se usa en un antiguo cuartel del ejército que se llama La Pólvora, y otro en un aeródromo, un ex aeródromo en Coyique, donde coexisten conjuntos habitacionales del programa Mi Vivienda, que es de clase media, segmento B, con techo propio, que es un segmento CD, y funciona muy bien. Sin embargo, yo también soy congresista y antes de ejercer el cargo de ministro, en el Congreso se discutía propuestas hechas por las bancadas de izquierda de que en todo proyecto habitacional haya por lo menos un 30% del programa Techo Propio dentro del programa Mi Vivienda, inclusive en los edificios de Mi Vivienda tenía que haber 30% Techo Propio. Yo voté en contra porque creo que es un tema que hay que conversar todavía mucho y estoy convencido que un edificio de Mi Vivienda, si alguien accede al programa Techo Propio, unidades habitacionales ahí, la van a terminar vendiendo, porque es un buen negocio. Es un buen negocio, yo lo haría también, ¿no? Entonces, es algo que todavía queda pendiente por conversar. Creo que efectivamente hay que derrumbar muros y barreras a la integración, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Ministro, usted me dijo que también pues, es congresista, y quizás ahí voy a poner el dedo en la llaga, como dicen, porque preguntar si realmente los gobiernos de nuestros países contemplan esas políticas de acceso a vivienda como un derecho, o a veces pues parece que solo se recuerdan en campaña electoral, y lo que usted también dice, está la campaña electoral, ese Ministerio de Vivienda se vuelve el botín que me va a hacer ganar, y ya en la práctica esas políticas realmente no existen. Y quiero citar, por ejemplo, la relatora especial de la ONU, que juzgó muy duro en Chile y en otros países la actuación de los gobiernos, porque dijo que la vivienda se ve como un privilegio en vez de un derecho fundamental. No, mira, quiero mostrar mi experiencia de un país como el Perú, que hace 15 años empezó una política de vivienda y ahora. Efectivamente, en aquel entonces nadie veía la utilidad dentro de una estructura de gobierno de lo que es una política de vivienda. Nadie la veía hasta que terminé siendo yo el ministro más popular, del de mayor aprobación en ese régimen, y que me ha permitido ser reelegido por 3 veces consecutivas congresista de la República. Entonces ahí los políticos dijeron, wow, esto sí es importante. Sí es rentable trabajar en estos aspectos, ¿no? Y es una de las razones por las cuales vuelvo a ser ministro de Vivienda. Y hay otra razón también, que hace 15 años atrás el ministro de Economía me veía como uno de los ministerios gastadores, es decir, ya viene que me va a pedir recursos públicos y me genera un forado fiscal. Hoy la ministra de Economía me ve como el ministro que puede ayudar a reactivar la economía, porque ella ya entiende, y tomó 15 años entender a la gente del Ministerio de Economía, que el bono que uno da regresa con creces a las arcas públicas a través de IGB, a través de renta, a través de una serie de otros mecanismos, y por lo tanto ya la pregunta ya no es cuánto necesitas, sino cómo te voy desembolsando, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a las políticas de vivienda, y felizmente en el Perú eso ya se ha internalizado. Yo no creo que efectivamente la gente no tenga la intención de cumplir con promesas electorales. Lo que a veces pasa es que no se sabe cómo. Y ese es el gran reto. ¿O con qué? ¿O con qué? Efectivamente. Porque algo hay que invertir al inicio de todas maneras. Gonzalo, qué pena, me lo salté en la primera ronda. Para nada. Me toca a mí tal vez comentar y ver desde la perspectiva del sector privado, porque ya veo que estoy un poco más entre políticos, pero me ganan por ahí. Si vemos, me parece que tenemos un alineamiento en general de la parte política, la parte técnica, la parte financiera, la necesidad de arreglar seriamente el tema de vivienda y el tema de infraestructura o urbanismo. Ahora, también me parece que está claro que la solución no es única, o sea, no podemos pensar, digamos, y la solución que dice Martín la vi en Argentina, me parece excelente, el poder vender
la posibilidad de construir. Está muy bien. Entonces podemos multiplicar el valor, digamos, del terreno para efectos de que el municipio pueda recibir un dinero para generar ese urbanismo. Sin embargo, entonces, eso estamos solucionando de nuevo el problema para el estrato más alto, usualmente. Y el estrato más bajo, pues lo vamos a ir solucionando por una serie de beneficios y demás que tendremos que planificar bien para generar una buena urbanización y que esa aspiración, porque todos los que estarán a ese nivel en su gran mayoría aspiran a una mejor casa. También me parece que está claro que lo que comentaban ahorita el ministro, que la gente va, bueno, y usted también, que la gente vive donde más le conviene. O sea, va a buscar estar más cerca del trabajo, va a buscar estar en un mejor lugar. No vaya a ser que suceda lo que comentaban, que en México mucha gente que después de 3 años de pagar una vivienda de interés social, a 2 horas de su trabajo, se da cuenta a los 3 años que lleva pagado un 2-3% y dice, mejor la dejo y me voy a vivir más cerca, porque ya no se trata solo de la solución, sino de la calidad de vida. Entonces, me parece que estamos claros en que las soluciones no son las mismas, tenemos que buscar subsidios para la gente de menores recursos, tenemos que buscar para digamos, el jamón del sándwich, que es la clase media, que usualmente no recibe bonos y tampoco tiene dinero para tener crédito. Entonces, ahí hay que buscar algún mecanismo también financiero. Al final, si vemos, el eje transversal de todo son 2. Uno es planificación de largo plazo, que es muy importante, y el segundo, que es más importante, el dinero. Y el dinero sí tiene que venir a través de fondos de largo plazo que tienen que dar los bancos eventualmente. No veo los municipios financiando, todos los gobiernos están con déficit en Latinoamérica. En realidad todos vamos a depender del financiamiento extranjero y para poder obtener ese financiamiento extranjero tenemos que pasar por la técnica de definir cuál es la ciudad correcta, cómo desarrollarla y sí creo que deben crearse leyes para que ese planeamiento sea de largo plazo. O sea, si vamos a tener planeamientos como nos pasa a la mayoría de los países latinoamericanos, que hacemos un plan, la ventaja del ministro es que es la segunda vez que está, la mayoría llegan la primera vez y cuando entienden cómo funciona ya llevan 2 años y cuando tienen el plan se les acabó y viene el otro a aprender y vota lo anterior. Entonces sí se requieren leyes para generar programas de largo plazo en ese sentido que tienen que involucrar el urbanismo, el financiamiento y la obtención, digamos, de algunas diferenciaciones en clases. Martín, y luego el señor Quisiera Lara. comentar lo siguiente, estoy enteramente de acuerdo, pero hay un tema que por veces nos olvidamos, que hay ciertos tipos de subsidios que tienen que ver de platas federales o nacionales, etc. Pero lo que no podemos nos olvidar es que esa plata es pagada por todos. Todos pagan impuestos, está distribuido de alguna manera. Entonces, de alguna manera, ¿quién está pagando a quién por esos subsidios? Esa es la pregunta, porque algunas veces son mucho más perversos que imaginamos, ¿no? Entonces hay todo el tema ahí de, por ejemplo, una serie de esas soluciones alternativas, y efectivamente hay una serie de soluciones alternativas, hay que tener hoy por hoy, trabajar con un cardápio bastante amplio. Por ejemplo, en Colombia se están haciendo, hay varios reajustes de suelo que se hacen a través de planos parciales, que es una manera muy inteligente de, dentro de polígonos razonables de tamaño, meter vivienda social como parte de una negociación de derechos de reedificación en esas áreas. Es una solución bastante sin dolor y que viene ahí, tiene tradiciones que vienen ahí de Japón o de Alemania del siglo XIX, ¿no? Y que se hace con, es obviamente que requiere capacidad de negociación y de gestión, pero es viable. La operación de Fenicia, por ejemplo, que se hacen recientemente, están haciendo ahí en Bogotá, están poniendo más del 30% de vivienda social allá. Entonces, ese tipo de cosas es perfectamente viable. La vivienda inclusiva es algo que en Estados Unidos es, digamos, la recuperación de plusvalía a la gringa, ¿no? Es a través de la vivienda inclusiva, el Inclusive Plan Zoning, ¿no? Que es una manera que en general la gente reclama un poco en el inicio, pero después entiende que eso es parte de how do we do business, cómo se hace negocios, y es así, ¿no? Y se están, en distintos lugares, están cada vez más asimilando eso. Estaba hablando ahí con la ministra Paulina de Chile, que acaban de aprobar en Chile, tienen que meter 20 a 30% de vivienda de alquiler en los propios emprendimientos, no es a la parte, en el propio emprendimiento. Eso es en Chile. En fin, la lideranza neoliberal en América Latina, ¿no? De la historia, ¿no? ¿Qué quieren, no? Señor Lara. ¿no? Entonces,
Hay una serie de esos tipos de soluciones de cómo se vincula una cosa a otra. En Colombia mismo tiene un instrumento interesantísimo que es la Declaratoria de Desarrollo Prioritario, donde se hace subasta de suelo que no están cumpliendo con su función. Y la única detallecito que es brillante la idea es que cuando quien subasta el suelo, el valor tiene que ser compatible con vivienda social, que solamente puede meter vivienda social. Con eso arregla un tema básico de acceso a suelo a precios compatibles con la vivienda social. Todo eso son iniciativas que la gente se está empezando a tomar conocimiento ahora, o conciencia de eso, y están empezando a implementar y aprendiendo en esos procesos. Y hay montones de esas historias para contar. Bueno, yo quiero introducir un elemento adicional en esta discusión, porque cuando uno mira programas masivos de vivienda también surgen una serie de otras preocupaciones, como por ejemplo garantizar la calidad de esas 300.000 viviendas. ¿Cómo garantizamos que mañana esas viviendas que el Estado le entrega a las familias pobres están bien hechas, están bien construidas, son de buena calidad? Montar un aparato de fiscalización para controlar eso sería absurdo, sería carísimo y probablemente sería una invitación a la corrupción más grande por las deformaciones que ocurren entre los fiscalizadores y los constructores. La solución que estamos tratando de dar en Ecuador es algo parecido a lo que se está haciendo en Colombia con la ley de casa segura, y es poner en vigencia aquello que se llama la póliza decenal, que es una obligación que figura en el Código Civil ecuatoriano y creo que en muchos códigos civiles, que es la obligación del constructor de responder por 10 años por la calidad estructural de la vivienda y por la ausencia de vicios ocultos en esa vivienda, de tal manera que podamos, poniendo en vigencia eso, hacer que la vigilancia de la construcción la ejerzan las compañías de seguros, privado contra privado, y es una práctica que le deja al Estado en la tranquilidad de saber que esas viviendas van a estar mejor construidas. Si me permite un comentario con respecto a eso. Por supuesto. Yo recuerdo que tuvimos esa discusión hace 15 años y decíamos no solamente dos cosas, eran dos temas: quién reparte el bono y quién vigila en las construcciones. Cuando me dijeron, ministro, ponemos una caseta aquí en el primer piso del ministerio para repartir los bonos, dije, dígame si será el primero o el segundo o el tercer mes a que descubran que haya habido alguien que le está entregando bonos a su primo, a su hermano o al miembro del partido y todo eso. Y con respecto a las inspecciones también, ponemos un sistema de inspección del ministerio, vamos a ver en qué tiempo descubrimos cuánta plata le dieron al inspector. De pronto surgió una idea espectacular, que es, olvidémonos de casetas. El bono lo entrega el banco al momento que aprueba el crédito. Y la inspección de la obra la hace el banco porque el banco le va a prestar plata a ese constructor y por lo tanto el banco va a supervisar cómo va la construcción, le va desembolsando poco a poco y de esa manera se privatiza el sistema de inspección y de esa manera hasta el día de hoy soy uno de los pocos políticos que tiene casi 20 años había política en el país, no tengo acusaciones de corrupción, porque eso todo fuera... inclusive, como político tienes la solución cuando viene tu partido y te dice, necesitamos bonos para nosotros, para el partido, hablen con el presidente del banco, yo no le puedo dar los bonos. Entonces tengo la salida ideal para no meterme en líos y es una forma, creo, transparente de conseguir ese objetivo. Nicolás. No, yo quería tal vez insistir sobre un tema, sobre lo que mencionaba Gonzalo, relacionado con la planeación a largo plazo. Y varios en el panel, Martín en particular, han hablado de mecanismos muy interesantes para hacer financiación, para hacer captura de valor, que viabilizan este tipo de intervenciones. Muchas veces se teme que esa planeación a largo plazo altere el mercado, atraiga especulaciones y que de alguna manera promueva aún más lo que se llama expansión urbana. Y, digamos, quiero poner dos temas puntuales sobre la mesa. Uno, que es, los invito, y ya lo mencioné, América Latina va a pasar de 80% a 90% urbano, son personas que van a llegar a las ciudades. Desde el punto de vista de la administración municipal, siempre uno tiene que ser responsable y decir, bueno, ¿cuánta plata tengo yo? ¿Cuántas hectáreas puedo conectar a la infraestructura matriz? Y pues eso es lo que
lo que tengo que poner. No me puedo comprometer a más porque no tengo los recursos. Y eso es lo responsable, pero desafortunadamente solo tiene la mitad de la ecuación. La otra mitad es, ¿qué va a pasar con la gente que de todas maneras va a llegar a la ciudad y para la cual no hay plata? Y en ese sentido, sugiero, digamos, y tenemos que pensar muy bien, el ministro mencionaba, 70% de Lima creció de manera informal. Y si bien esas tasas se han reducido, hoy la gran mayoría de ciudades latinoamericanas tienen crecimientos informales. Tenemos que cuestionarnos nosotros qué tan especiales somos y si realmente vamos a lograr erradicar la informalidad en un 100%. Y tengo que decir que no lo vamos a lograr. Y por eso es muy importante que pensemos a largo plazo primero y con un esquema de urbanismo preventivo, que es simplemente planear el peor de los escenarios, que sería una especie de crecimiento informal con todos estos esquemas, pero eso no significa que vamos a salir al día siguiente a pavimentar todos los humedales de la periferia, por supuesto que no. Simplemente se pueden hacer, hablando de mecanismos especiales, asegurar los derechos de paso sin cambiar uso, hacer una programación de suelo sobre proyecciones realistas. Y muchas veces, y en esto en particular algo que he estudiado mucho en Colombia, se peca que se hace la proyección muy por debajo de la realidad. Una ciudad donde trabajamos mucho nosotros, de hecho en alianza con CAF, Valledupar, le proyectaron una zona de expansión, un poco pensando en eso porque además la ley colombiana lo pide, de 200 hectáreas. Para el periodo que debía servir esa ciudad, llegaron 100.000 personas. Y cuando nosotros hablamos de estos atlas de expansión urbana, donde nosotros ponemos información y decimos las ciudades están creciendo, van a crecer, tengan atención, es justamente porque muchas veces a los alcaldes, a los intendentes y a los formuladores de política pública les cuesta, en general a todos, nos cuesta imaginar que una ciudad realmente puede duplicar, triplicar o cuadruplicar su población. Pasa. Y nosotros no vamos a ser los primeros en controlar eso por más de que queramos. Yo no quiero decir que estoy de acuerdo con la informalidad y que tiene que pasar. Solo estoy diciendo que tenemos que estar listos y se pueden tomar acciones hoy antes de que el crecimiento ocurra, antes de que el desarrollo ocurra, cuando hay menor presión inmobiliaria, para que esto sea aún más implementable y que tenga unos costos marginales. En un estudio en Valledupar, y con eso cierro, que hicimos, mapeamos cuánto nos costaría hacer una malla de vías arteriales en la periferia de la ciudad hoy. Con el costo catastral, que está siempre por debajo del costo de mercado, encontramos que podía ser comprar la tierra, 2 millones, 3 millones de dólares, que para una ciudad intermedia es relativamente harto, pero en términos netos, para plantear la columna vertebral de una ciudad, vale lo mismo que vale un apartamento y una habitación en Nueva York. Entonces son cosas que realmente se pueden hacer y que tienen unos costos marginales sin que eso signifique hacer una promoción de lo mismo. Intendente, y mientras tanto les pido que vayan pensando preguntas porque nos queda poco tiempo y me gustaría abrir un poco el foro a todos en los últimos 5 minutos que nos quedan. Muy corto. Tiene que ver con el crecimiento informal. Como decías, tenés razón, es muy difícil frenarlo, pero este término va a resultar extraño. Planificar el crecimiento informal, nosotros como ciudad de montaña o lindera a una montaña, sí estamos evitando el crecimiento informal hacia la montaña, con todas las herramientas que tenemos, porque sabemos que va a haber crecimiento informal, pero es mucho peor ese crecimiento informal en montaña, donde es más difícil la prestación de servicios, donde no llega el transporte, donde no hay trabajo, y no sé por qué siempre se da en las montañas, porque yo muchas veces les he dicho a algunos, si van a ocupar, no ocupen acá, ocupen en otro lugar. Los invito a otro lugar que van a tener más trabajo, van a tener acceso y se da en las montañas. Nosotros esa es una pelea, por decirlo de alguna manera, muy fuerte que estamos dando en la ciudad para no crecer informalmente hacia la montaña, de ninguna manera crecer, no solamente informalmente. Me han encantado mis panelistas, casi no he podido preguntar porque ellos han hablado y me encanta. 5 minutos nos quedan, ¿podemos seguir? ¿Tenemos más? Pero ¿podemos ya entrar a las preguntas? Sí, me encantaría que el público participara. Por allá tengo 2. Por favor, que sean preguntas y cortitas para que muchos puedan preguntar. Gracias.
Bueno, buenos días, soy María Elena Botero, directora del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad del Rosario. Hemos escuchado hablar hoy de sistemas de cargas y beneficios al interior de las ciudades. Nosotros en el Centro de Estudios Urbanos del Rosario trabajamos básicamente con ciudades intermedias y municipios menores. Y quisiera escucharlos sobre reparto de cargas y beneficios entre las ciudades que se urbanizan y los municipios corona o circunvecinos. En Colombia, parte muy importante de las soluciones de vivienda de interés social y de interés prioritario han sido proyectadas a través de macroproyectos de vivienda que incluyen 50, 60.000 viviendas en algunos casos. Y por el costo del suelo, son viviendas que se construyen en los municipios circunvecinos a las ciudades grandes y ciudades intermedias. Y llegan a cambiar completamente el panorama del ordenamiento territorial de esos municipios circunvecinos. ¿Cómo hacer un esquema de cargas y beneficios que ya no solamente sea urbano, de centro mayor, sino regional, entre centro mayor y municipios circunvecinos? ¿Quién se lanza al agua? ¿Quién empieza? ¿Martín? Mira, es como, ¿saben cómo el porcupino hace el amor? Con mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hacer eso en los municipios vecinos? Obviamente que no es un problema que tiene una solución fácil para esa cuestión, pero una cosa es seria. Hablamos sistemáticamente que el problema mayor de la vivienda social, producir proyectos de expansión urbana, es suelo demasiado caro, de alguna manera. Practicamos efectivamente precios obscenos de valor del suelo en nuestras periferias. Si comparamos el precio del suelo, del metro cuadrado de suelo urbanizado en nuestras periferias, son más altos en valores absolutos que los practicados en Estados Unidos, en ciudades semejantes, en ciudades del mismo tamaño o en Europa. Y eso no, ya trivializamos eso, pero allí se mete el tema que el público tiene que comprar el suelo para meter la vivienda social. Y ahí es plata pesadísima, porque el público cuando compra suelo inflaciona el mercado también. Eso es un círculo vicioso muy perverso. Entonces, ¿qué tiene el público que puede vender, que debería estar disponibilizando para esos procesos? Los derechos de edificabilidad. Ese es patrimonio público, pero es un patrimonio público que se regala, que cuando podría estar siendo movilizada por el interés social. La mayor parte, las plusvalías mayores, obviamente que no se genera en proyectos populares, se genera en proyectos gentrificados de alto ingreso. Entonces, el reparto de carga y beneficio tiene que ser en escala metropolitana, si quieres, ¿no? Eso es un proceso, nosotros tenemos en algún momento que aceptar el pacto, que el tipo de separación social y espacial que tenemos es obsceno puro. Entonces hay ciertas cosas que no se puede admitir más que se siga de que esos ciertos tipos de privilegios sigan siguiendo de esa manera. ¿Cómo se hace eso? Mira, tienes que compartir, quieres segregarte, muy bien. El costo de la segregación, en fin, el costo social de eso y el que se refleja en el valor del suelo, se reparte con otros lugares, para desegregar a la ciudad de alguna manera. Entonces, no hay solución fácil, obviamente, para eso. Pero, como está diciendo, esa es tentativa y error, pero alguna cosa sabemos. El público tiene un patrimonio brutal, inmenso potencial en sus manos y prefiere usar plata del impuesto de todos para financiar lo que podría estar financiando con su patrimonio. Nicolás, brevemente. Sí, no, yo quiero reforzar lo que menciona Martín frente a la necesidad de un esquema metropolitano para hacer gobernación del suelo. Martín mencionaba que el esquema actual era obsceno. Yo lo comparto, pero también es obsoleto. Es decir, la organización político-administrativa de las municipalidades tiene 100 años,
hay una cantidad de conurbaciones en donde el único límite es una línea en un mapa que nadie ve. Y por supuesto, entonces los municipios pequeños que tienen menor renta terminan recibiendo una cantidad de externalidades a partir de demanda de suelo, de demanda de vivienda, de demanda de servicios, de gente que trabaja en el centro mayor. Y en esto, en particular en Colombia, digamos, pero en general, yo sí creo que estamos en mora en avanzar hacia unos esquemas de gobernanza metropolitana de la ciudad de hoy, porque es que tienen 100 años y la verdad se nos quedaron pequeños hace rato. Y pues el ejemplo de lo que pasa ahí, 50.000 viviendas, estamos hablando, multipliquen por 4, 5, 6 incluso, que sería el tamaño promedio. Estamos hablando de una ciudad completa, estamos duplicando, triplicando la población de una ciudad pequeña porque hay demanda de suelo en otra y no hay una sola autoridad que gobierne el suelo. Entonces es fundamental, es urgente poner ese tema sobre la mesa. En América Latina tiene que haber una agenda clara en términos de avanzar hacia la integración y la gobernanza metropolitana. Un concepto que la ciudad de Mendoza está en un área metropolitana. Nosotros con los demás alcaldes hemos creado un instituto que se llama Unicipio. En ese municipio el tema que se trata es de la planificación. Hay que planificar porque son límites invisibles entre las distintas ciudades. Es una sola ciudad y ahí hay que planificar. Y el mundo está perdiendo el Malbec por vivienda. Exacto, eso es lo más grave. Eso es lo peor. Ahí tenemos otra pregunta. Gracias. Es cierto. Adelante, por favor. Aló, buenas con todos. Muchas gracias por las exposiciones muy buenas. Mi pregunta concreta, bueno, antes un comentario que al final terminan siendo el gobierno Robin Hood, ¿no? Quitarle a los que pueden al final aportar más para poderle dar también a los que menos tienen, ¿no? En eso se transforma al final el sistema. Lo que les quería preguntar es, en concreto, en ejecución, según su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de terminar mejorando un espacio urbano que tal vez ha sido desfavorecido durante tanto tiempo? ¿No? La política generalmente pasa a ser, como explicaba en algún momento el ministro, hacer pistas en un lado, de repente en el otro lado haces un puente, pero nunca generas una obra concreta que permita ver de verdad la capacidad del gobierno para articular todos los entes que tiene, ¿no? Ministerios de Salud, Ministerio de Vivienda, los diferentes organismos, e incluso hasta las municipalidades. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de generar un impacto que pueda de verdad la población ver que está bien representada, ¿no? en la institución? Gonzalo. Tal como comentaba, digamos, eso que usted está hablando sobre Robin Hood y todo eso, yo creo que al final las sociedades estamos juntos porque necesitamos colaborarnos. Yo creo que tal vez siempre hay que mantener, y soy del sector privado, una subvención de unos hacia otros, lo que están hablando ahorita aquí, los beneficios y los gastos en otro lado. Y en cuanto a la tentación política, que digamos también, es arreglo un parque aquí, arreglo otro por allá, y todo es inconexo, ¿verdad? Ese es el detalle. Entonces, por eso es que es importante, y qué buena la iniciativa, digamos, del CAS de Córdoba, de buscar cómo integrar los diferentes municipios para generar una planificación de largo plazo conexa, que no solamente involucre, obviamente, la parte, digamos, urbanística, pero también tiene que venir todas las demás ingenierías, tiene que venir, digamos, los temas que tenemos serios en todos los países con los temas pluviales. Todos los países tenemos problemas del cambio climático y las lluvias más intensas en tiempos más cortos. Todo eso tiene que irse adaptando. Pero ahí tiene que haber un cambio de visión del político en función de que no importa quién esté, este es nuestro plan. ¿Quién ha hecho algo de eso? Chile. Chile lo hizo con el tema de infraestructura, creó una ley y este es nuestro plan de 25 años que revisan cada 5. Y así han logrado avanzar. De otra manera no lo hubieran hecho. Perfecto. Otra pregunta, creo que alguien por aquí había visto que quería preguntar. La señorita, si quieres la última, ¿me ayudas con ella? Perdón que señale. Breves, por favor. ¿Quién va a preguntar? Bueno, adelante. Vamos, una y la señorita la última, no tengo tiempo para más. Gracias. Adelante. Bueno, es claro que la informalidad en la vivienda se da por, digamos, una falta de oferta formal. Que es inaccesible. ¿Se puede poner de pie, por favor? Porque tenemos unas luces que no nos deja verlo. No estaba diciendo que la informalidad en viviendas se debe principalmente a la falta de una oferta formal.
que sea accesible a la población. Los que les alcanza se solucionan el problema ellos solos de manera privada con bancos, préstamos, etcétera. A los que no les alcanza, lógicamente el gobierno de los municipios tienen que intervenir. Conozco ejemplos cercanos como Colombia o Chile que vienen construyendo hace ya 40, 50 años y tienen presupuestos aprobados anualmente para subsidio, para que justamente la gente pueda alcanzar a eso. ¿Qué opinan sobre el tema de que es papel del gobierno poner un subsidio programado y presupuestado anualmente para poder permitir que la gente acceda a una vivienda? Señor ministro. Todos los gobiernos actúan de alguna manera como Robin Hood. El impuesto a la renta que el gobierno recauda lo pagan más los que más ganan y el gobierno cumple con una función de redistribución de la riqueza atendiendo a quienes más lo necesitan. Dentro de la política neoliberal, digamos, hablar de subsidios antes era una mala palabra. Cuando yo planteo un tema de subsidio a la vivienda, casi me decían que estaba diciendo una lisura o un insulto. Pero lo bueno que tiene estos subsidios es que tú sabes cuánto das y sabes a quién se lo das. Y, sobre todo, y lo más importante, que el 100% del subsidio va al bolsillo de la gente. Diferente es cuando el gobierno reparte alimentos o cosas parecidas, el tema de Foncodes. Entre que compras el alimento, entre que lo almacenas, entre que lo distribuyes y lo entregas, y la burocracia que hay alrededor, de 100 soles que gastaste, probablemente la gente recibe 20 o 30. En el caso de este tipo de subsidios, el 100% del subsidio va al bolsillo de la gente, sabes a quién se lo diste, sabes cuánto te costó y sabes el beneficio que hiciste. Solo adicionar una cosita. En el caso de Chile es conocidísimo el caso de que 80% otra vez del incremento de valor de la vivienda social fue aumento de precio del suelo que el programa de subsidio generaba en la manera como se pagaba. Entonces, no es solo dar subsidio, pero el problema es que de la manera como se aplica el subsidio puede también inflacionar los precios del suelo si tú no estás haciendo una política de promoción de infraestructura, de servicios, etcétera, que baratee los precios del suelo. El subsidio, es conocido esa historia de cuanto mayor el crédito a la vivienda, parte del crédito siempre se transfiere al precio del suelo. Y eso es todas las estadísticas sobre evolución de precio del suelo y crédito, son dos curvas completamente sincrónicas. Nicolás, y la otra pregunta. Yo simplemente quería hacer un breve comentario y un anuncio. Un colega mío esta mañana mencionaba que no hay tiranía más implacable que la información. Nosotros, desde la Universidad de Nueva York, hemos realizado bastantes estudios que, buscan ilustrar y hacer un llamado específico de acción, como les decía, hacia la densificación o hacia la expansión. Simplemente quería invitarlos a ver los dos estudios que están en línea, porque no creemos en la tiranía, compartimos toda la información. atlasofurbanexpansion.org y Atlas de Expansión Urbana Colombia, para que vean esos estudios. Esperamos pronto, con alianza con CAF, tener un Atlas de Expansión para América Latina. Financiado por el Lincoln en grande parte. El primero, el segundo con Colombia. Sí. Otra pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenos días. Aisa Correa. Yo estudio urbanismo en México. Entonces yo primero quiero contextualizarlos en algo y preguntarles. En Ciudad de México también se hicieron polígonos para vivienda de interés social dentro de la ciudad y no funcionó. Los precios se elevaron y la gente que necesitaba esa vivienda no la obtuvo. En Sao Paulo, desde que yo estoy estudiando, bueno, más bien desde que estudio urbanismo, he escuchado de las políticas de captura de plusvalías y Sao Paulo sigue teniendo mucha desigualdad en el acceso a la vivienda. No funciona. Si bien ahora las ciudades son más complejas que antes, porque ahora son redes llenas de población que necesita estar cada vez más cerca, ¿qué tan viable sería que en vez de invertir en vivienda, se invirtiera en nuevas centralidades? ¿Qué tan caro es? ¿Qué tan viable es? En vez de hacer vivienda cerca de las ciudades,
hacer nuevas ciudades bien planificadas que se integren en un sistema de redes. Ya muchos teóricos estadounidenses lo han dicho, como Christopher Alexander. ¿Qué tan difícil es que la política lo lleve a cabo? ¿Y qué tan posible es que la economía lo haga posible? Valga la redundancia. Es todo. Pro Oriente en México. Sí, Intendente Gonzalo. Sí, genial. Hay que trabajar en nuevas centralidades. Si nosotros tenemos áreas metropolitanas donde a la ciudad concurren 600.000 personas por día y salen, y encima en Mendoza lo hacen 2 veces porque la siesta es sagrada, mayores accidentes, contaminación, pérdida de tiempo, de energía, inseguridad, hay que trabajar, además de compactar las ciudades, con nuevas centralidades, sin lugar a dudas. Gonzalo. Tal vez, digamos, comentarles, sí, yo creería que es importante que se busquen algunos motivadores, para no decir subsidios, porque a veces pareciera que no es buena palabra, pero sí unos motivadores para que el sector privado pueda empezar a repoblar ciudades. Digamos, Ciudad de México, me imagino que no es diferente a San José de Costa Rica, donde tenemos 150.000 metros de edificios desocupados. ¿Durante cuánto tiempo? Años. ¿Por qué? Porque son edificios que no están actualizados. Entonces, porque sencillamente es un edificio que sirvió de vivienda en algún momento y ahorita no tiene parqueos suficientes y tiene otro vacío a la par. Entonces, tienen que buscarse, digamos, agentes motivadores que solo lo puede dar el Estado en función de subrogar algún impuesto durante un periodo para que esos se puedan juntar y se actualicen, se remodele la ciudad, se remodelen los edificios y puedan atraer otra vez personas a las ciudades. Digamos, en el caso de San José, usted pasa en el día y es el mall más grande que tiene San José. Pasa todo el mundo por ahí a las tiendas, pero pase a las 7 de la noche y no hay nadie. Entonces es una ciudad que se está muriendo y necesitamos, me imagino que otras ciudades tendrán lo mismo que me ha tocado visitar, se vuelven peligrosas por esa falta de vivencia de la gente. Entonces, sí debe buscarse algún agente motivador para evitar eso que usted habla de las ciudades periféricas, y yo lo mencionaba hace un rato, ya no es solamente tener vivienda, es tener calidad de vida. Y eso lo estamos sopesando mucho como ciudadanos. En México, en los años finales de los años 90, había un proyecto inmenso llamado el Pro Oriente, de construir un conjunto de ciudades en torno a la Ciudad de México para descomprimir y crear exactamente eso. Y se mató el proyecto. Obviamente, ese tipo de solución sería la solución ideal, desde que eso no se transfiere enteramente como una grande farra inmobiliaria, que en general lo que convierte, ¿no? Entonces, eso es la cuestión de cómo manejar esa cosa, y ahí hay, toma la historia del Pro Oriente y va a ver qué pasó allá. Pero efectivamente, eso de la accesibilidad es un componente que responde más o menos por 80% de la diferencia de precio en las ciudades, pelo menos, ¿no? Quiere decir que si tú cambias la matriz de accesibilidad en la ciudad, vas a reducir dramáticamente los precios del suelo. Es cierto eso, pero eso implica en la accesibilidad no solo a empleo, la accesibilidad a electricidad, a hospitales, a escuelas, todo eso, que cuesta plata. Y alguien tiene que pagar por eso, ¿y cómo? ¿No? Nicolás, cerramos. Mis colegas han hablado un poco de la generación de nuevas centralidades sobre las ciudades existentes, pero me daba la impresión al final que también tenías un poco de duda sobre la posibilidad de generar unas nuevas centralidades más allá, autónomas. Y pues nuestro antiguo director, Paul Romer, el actual Chief Economist del Banco Mundial, ha hecho bastante investigación al respecto, y él propuso esta idea de las charter cities. Pero, en Honduras. Sí, pero digamos, la implementación es supremamente difícil, y digamos, una de las enseñanzas que se encuentran es las ciudades en general son mercados laborales y se fortalecen a partir de la especulación. Entonces, esta idea de las ciudades satélite completamente funcionales y autocontenidas es bastante utópica, porque por supuesto alguien, digamos, lo dice uno de los investigadores seniors que trabaja con nosotros, en India se han hecho algunos para mercados financieros, para firmas de abogados, pero se nos olvida, y entonces lo piensan del diseño absolutamente, esta va a ser una ciudad autosuficiente y entonces el abogado va a tener todo lo que necesita y va a caminar, y a la gente se le olvida que al abogado al día siguiente alguien está vendiéndole un sándwich para que pueda almorzar, y hay servicios que se tienen que prestar que están por fuera de ese uso ultra especializado.
Entonces, es bastante más viable hacer a partir de renovación urbana el establecimiento de estas nuevas centralidades, pero esta idea utópica de que vamos a descongestionar, entonces vamos a hacer una ciudad a los 50 kilómetros, bueno, y la especialización, y dónde están los colegios, y dónde están las universidades de primer nivel. Todos seguro acá estamos de acuerdo en que queremos que nuestros hijos vayan a las mejores ciudades, a las mejores universidades de las ciudades donde vivimos o de los países donde nosotros vivimos. Pero a veces hay un argumento un poco demagogo a la hora de decir, no, vamos a hacer otra descentralidad y vamos a hacer otro tipo de cosas y que otra gente se vaya allá. No, mis hijos van a ir, por supuesto, a la mejor universidad que queda en la ciudad. Pero otra gente, y eso termina siendo un argumento bastante complejo. Entonces, no es muy fácil, se ha tratado. Paul Romer, para que veas los papers que escribió al respecto, te pueden dar algunas. Allá. Tengo opción de otra pregunta. Todos están como atrás. El señor de adelante. Ella está ahí. Hagamos el señor de adelante y la señora de atrás y cerramos. ¿Listo? Buenas tardes al panel y a todos ustedes. Lo que quiero compartir una experiencia y también, antes que todo, felicitar y agradecer al ministro. Corta experiencia. Larga, porque el año 2003 fui primera vez alcalde de Nuevo Chimbote. Nuevo Chimbote es una ciudad que nació por el terremoto de 70 y empezó la migración por el estudio de suelo hacia el sur de Chimbote, que es un puerto pesquero importante en el país. La migración fue muy alta y obviamente había la necesidad de vivienda, pero había un problema que todos conocemos, las invasiones que conocemos en el Perú, las posesiones informales de vivienda. Efectivamente, siempre hay que ser agradecidos en la vida. El ministro Bruce nos ayudó a poner a más de miles de familias agua y desagüe. Luego, en un terreno que tenemos en Nuevo Chimbote, tenía la Marina, hicimos un convenio entre la municipalidad y las Fuerzas Armadas, y 99 hectáreas pasaron a la municipalidad, y en un concurso público-privado, concurso oferta, el grupo Interbank ganó, fue el único postor. La inversión privada invirtió en pistas, veredas, agua y desagüe. Hoy tenemos mall, hospital de salud. Bueno, es otra calidad de vida que 5.000 personas con el programa Techo Propio se mejoró. Pero eso fue porque la municipalidad tuvo la autonomía. Hoy en el sur de Nuevo Chimbote tenemos 30.000 familias que no tienen agua y desagüe, porque el problema es el suelo. El suelo aún pertenece al gobierno regional, que tiene el proyecto Chinecas, y tiene todavía el tema del convenio con la SBN. Entonces, esa experiencia, yo confío con la experticia del ministro, se pueda descentralizar para que los gobiernos locales puedan darle a su vecino mejor calidad de vida. La inversión público-privada es fundamental, solo no se puede hacer. Y en eso la experiencia de Urbi, más de 5.000 personas, demuestran mejor calidad de vida en menos de 10 años a gente que tiene muchos años y hasta ahora no tiene agua y desagüe. Simplemente eso, muchas gracias. Solo la experiencia, entonces. Gracias, señor, muy amable. La señora de atrás, a la que le prometimos la última pregunta, gracias. Sí, muchas gracias, Carmen Vargas. Y justamente acá teniendo a dos colombianos, que ninguno de los dos nos ha mencionado a Medellín. Medellín como era hace más de 20 años, Medellín como es ahora. Tenía un concepto, una visión conjunta, que es lo que hasta, inclusive ahí no lo leo, solamente dice los retos del planeamiento, siempre planeamiento. Pero la visión conjunta que debemos compartir los ciudadanos, las organizaciones civiles, profesionales, el empresariado, los municipios, la región, eso sí se hizo en Medellín. Ellos tenían un proyecto de cambio que les ha durado más de 20 años y les ha llevado a ganar el premio de innovadores sociales en el mundo. Hacia eso debemos apuntar. ¿Qué queremos que sea nuestra ciudad? Porque si no, todo es cemento, qué lindo, solucioné mi problema, agua, todo lo demás, pero después ¿de qué vivo? ¿No? Entonces, ¿dónde va el tema de la producción, el tema de servicios? Caso concreto, ¿qué hay de Tacna? Tacna está creciendo increíblemente y seguimos creciendo y seguiremos creciendo más por esa afluencia de chilenos de Arica que vienen todos los días a Perú, a Tacna, comen, ¿no?
consumen los servicios, compran ahí. ¿Qué va a hacer cuando Arica se autoabastezca? Que es lo que ahorita ha propuesto uno de los candidatos ariqueños, porque ya también entran a elecciones. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que tener una visión de cómo vamos a crecer como ciudad, porque solamente todo lo demás siguen siendo tendencias, que es lo que veo en el mundo. Gracias. De acuerdo, pero ustedes, Medellín se habla mucho de la visión, que concordo enteramente contigo, pero pocos hablan de algo que está por detrás de eso, que se llama la empresa de utilidad, ¿cómo se llama? EPM. EPM, sí. EPM. Que genera 400 millones de dólares anuales a la ciudad de Medellín. Limpios. Ahora, hacer ciudad con plata, vuelvo a decir, es más fácil. Sí, claro. Sí, pero obviamente con visión, no estoy descualificando, mucho por el contrario. Visión y todo, Medellín hizo cosas extraordinarias, pero también hizo una cosa extraordinaria con la EPM. EPM es un caso muy singular en cualquier escala mundial que se quiera hablar. No tengo tiempo para más. Les agradezco muchísimo por la intervención a ustedes. Y a ustedes también por haber venido. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. No, a ustedes por la ayuda. No, muy cómodo. Bueno.